Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta maravillosa tarde de hoy, 22 de septiembre. Gracias una vez más por participar de nuestra Cátedra para la Paz. Hoy un tema muy especial denominado Un análisis hermenéutico a la fotografía, el Cristo de Bojayá de Jesús Abad Colorado. Nuestros ponentes el día de hoy son dos estudiantes a quienes damos la bienvenida. Va a estar a cargo la cátedra por María Camila Cabrera y Juan Diego Tamayo. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados estudiantes, por participar también de esta maravillosa iniciativa. Comentarles qué es Cátedra para la Paz. Cátedra para la Paz se ha venido gestando desde el año 2019, ¿sí? Inicialmente con el campus Neiva. Iniciaron pues con este proyecto de hacer una cátedra para este campus, pero luego se consolidó este proyecto con los demás campus a nivel nacional, ¿sí? Somos 23 bibliotecas que conforman el Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa de Colombia, y estamos articulados en esta maravillosa iniciativa que una vez partió del área de humanidades con el profesor Oscar Tirano en Neiva, pero ahora nos consolidamos como un solo sistema y estamos propiciando estas maravillosas cátedras con unos temas muy, muy importantes, como es el conflicto armado en Colombia, temas pues de acuerdos y demás. Hemos tenido invitados especiales como la JEP, profesores también que, que son amantes al tema de paz en Colombia y de conflicto armado. También incluso hemos tenido profesores no solamente de la UCC, sino también de otras instituciones de educación superior, como es el caso de la profesora Sandra, que hoy nos acompaña de la Universidad del Quindío, ¿sí? Ella es la que últimamente ha propiciado este encuentro con otros ponentes también, incluso estudiantes. María Camila y Juan Diego son estudiantes pues de la profesora también. Entonces, muchísimas gracias, profe, si me está escuchando y está presente, por involucrar a los estudiantes también en esta cátedra. Es importantísimo para nosotros también que hagan parte de este gran proyecto. Igualmente, a nivel nacional se han vinculado campus como Arauca, como Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, Envigado, Cali, Santa Marta, Pereira, Cartago, y se han venido vinculando otros más con el pasar de los tiempos. Hemos contado también con la participación de egresados, estudiantes también, y bueno, público externo que se ha venido también uniendo a esta dinámica y este gran proyecto. Bien, entonces ahora pues me permito presentarles quiénes son nuestros ponentes el día de hoy, ¿sí? Entonces nuestros ponentes, como ya lo mencioné ahora, Juan Diego Tamayo finaliza sus estudios de licenciatura en literatura y lengua castellana en la Universidad del Quindío. Es integrante de revista con enfoque lingüístico de la Universidad del Quindío, al igual que del grupo de estudios del conflicto armado, a quien le damos la bienvenida a Juan Diego. También María Camila Cabrera Celis finaliza sus estudios de licenciatura en literatura y lengua castellana en la Universidad del Quindío. Es integrante del colectivo periodístico con enfoque de género, Linterna, y coordinadora del ciclo literario del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Participó del libro Éstesis y Mediación Artística, Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia. Títulos del estudio que hoy vamos a trabajar y a manejar en esta cátedra: Análisis hermenéutico, una mirada a la fotografía, el Cristo mutilado de Bojayá de Jesús Abad Colorado. Sin más preámbulo, los dejo con estos maravillosos ponentes, estudiantes de la Universidad del Quindío, que hoy se unen a esta maravillosa estrategia. Bienvenidos, apreciados ponentes, y bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan en esta cátedra. Los dejo con nuestros ponentes. Bien pueda, el micrófono es de ustedes y el espacio. Buenas tardes, muchas gracias, Judy. Buenas tardes a todas y todos, esperamos que se encuentren muy bien y bueno, muy agradecido por este espacio. Entonces voy a presentar la pantalla en este momento.
Buenas tardes a todos. Soy Juan Diego Tamayo. Muchas gracias a todos por la asistencia, ayuda y por el espacio. No sé si me pueden... Bueno, ahí se ve. Se ve perfectamente, pues no sé si esa es la presentación, se ve. Entonces, bueno, procederemos a comenzar con, bueno, con este análisis parte de, bueno, de la necesidad de hablar del conflicto desde la academia. Y bueno, ahora más que nunca, cuando el país está permeado por el nuevo informe de la Comisión de la Verdad. Entonces vamos a comenzar, Juan. El índice que vamos a tratar durante esta sesión sería, bueno, la introducción al análisis, el objetivo general junto con sus objetivos específicos, el marco teórico, la presentación y contextualización de la pieza, el análisis hermenéutico, las conclusiones y la bibliografía. Bueno, este estudio tiene como objetivo realizar un análisis hermenéutico a la fotografía de Cristo mutilado de Bojayá, un trabajo de reportería del periodista Jesús Abad Colorado, lo anterior a la luz de lo propuesto por Hans Gadamer, quien comprende el texto pues como una fusión de horizontes, y lo planteado por Juan Luis Fuentes de la Corte con su teoría de los valores semánticos, la denotación y la connotación. Bueno, entendemos que la hermenéutica se constituye como el arte de la interpretación que, de acuerdo al objetivo y la caracterización propia pues de su ejercicio, posee diversas formas de procedimientos. Esto se manifiesta en la interpretación de múltiples modos de lenguajes y sistemas de comunicación. Asimismo, comprendemos pues la fotografía como una dinámica social e histórica formada por el ojo que la mira y a su vez formadora de la mirada que a ella se dirige, ¿sí? Entonces esta interdependencia necesariamente implica una relación social que entremezcla experiencias, procesos y acciones susceptibles de la interpretación. Entonces, este tipo de obras son inseparables de la experiencia humana y necesariamente se relacionarán con la subjetividad implícita de la mirada interpretativa. De modo que el fenómeno de la comunicación pues estará en el centro de la preocupación hermenéutica, pues el entendimiento propio se verá asociado a esos actos de expresar, de explicar, de traducir y por lo tanto de hacer comprensible el sentido que algo tiene para el otro. Teniendo en cuenta esto, pues consideramos pertinente realizar este análisis. Gracias, Juan. Y bueno, cuando nosotros nos propusimos realizar este análisis, nos permeaba la idea de, bueno, ¿cuál sería el objetivo general? ¿A qué queremos llegar con el análisis? Y bueno, de ahí se desprenden objetivos específicos como la presentación y contextualización de la obra. Es muy importante entender la obra fotográfica de Jesús Abad Colorado, porque es una labor de fotoreportería de la guerra. Durante todos estos años de conflicto armado en Colombia, han sido muy pocos los periodistas, entre esos los fotoreporteros, que se han adentrado allí en las zonas de conflicto. Y es entendido que hay otras personas que van y toman fotos del conflicto, pero también hay que entender la dignificación de las víctimas. Entonces, como yo como fotoreportero voy y creo vínculos con las víctimas, y creo que eso es clave a la hora de entender la obra de este autor. Por otro lado, analizar la obra a la luz de lo propuesto por Gadamer y Juan Luis Fuentes, que pues son fundamentales a la hora de ver estos textos eh, de fotografías. Y por último, pues crear la serie de conclusiones a partir de todo este corrido de análisis. Estos fueron los objetivos que nosotros nos planteamos a la hora de analizar esta obra. Bueno, como decíamos anteriormente, el marco teórico está formado
formado por Hans-Georg Gadamer con la fusión de horizontes y Juan Luis Fuentes de la Corte con sus valores semánticos de notación y connotación. Entonces, Hans Gadamer, mediante su magna obra Verdad y Método, pues logra establecer esos principios fundamentales de toda interpretación. Entonces, esta se centra orientada hacia la reflexión de la experiencia histórica y lingüística como condiciones necesarias para una autenticidad de la comprensión, y pues en este sentido emerge el concepto de fusión de horizontes, ¿sí? Entonces, el horizonte hace referencia a esa posibilidad de abarcar todo lo visible desde un cierto punto, de manera que quien tiene un horizonte, pues no está limitado a a lo más próximo, sino que puede ver por encima de ello, pudiendo incluso generar una ampliación del propio horizonte. Dicho de otra forma, la tesis acerca de la fusión de horizontes planteada por Gadamer hace referencia a que cuando buscamos nosotros comprender algún asunto, es decir, otro horizonte, siempre comprendemos, o al menos en parte, a partir de nuestro propio horizonte, nuestra propia experiencia, pero no siempre somos conscientes de ello, ¿cierto? Entonces su posibilidad tiene que ver con un acontecimiento del comprender como transformación y tiene lugar cuando la comprensión es una experiencia de verdad, ¿sí? Entonces, la fotografía como fenómeno de comunicación se constituye en la fusión de dos horizontes de sentido, aquel horizonte de entendimiento del intérprete y el horizonte del cual es portador el texto, la obra o simplemente el otro que se expresa. Entonces, la fusión de horizontes, ¿a qué conlleva? Conlleva la posibilidad de que dos horizontes se reúnan en uno solo, es decir, existiría una forma o una suerte mejor de transformación de experiencias, ¿sí? Entonces traemos a colación a Hans Gadamer, pues él resalta esa importancia de reconocer la influencia de nuestras preopiniones en nuestra comprensión del fenómeno. Gracias, Juan. Y bueno, Juan Luis Fuentes lo que hace es ponernos algo que se llaman los valores semánticos, entendiendo la semántica como la ciencia que estudia el significado de las expresiones del lenguaje. A nosotros nos pareció clave partir de Juan Luis Fuentes en la medida que, si bien la denotación lo que hace es dar una significación más adjetiva del mensaje, más objetiva, entonces veo el gato y es un gato, se podría decir que no se adentra un poquito más en las expresiones y, y significaciones subjetivas. Entonces, por esta parte es importante porque entonces desde la denotación vemos una fotografía, vemos una estatua caída, vemos una estatua quebrada, pero desde la connotación que se caracteriza más por los valores subjetivos que le atribuimos al mensaje, vemos ya toda la simbología que hay detrás de la fotografía del Cristo mutilado de Ojayá. Entonces creemos pues nos consideramos clave este análisis desde los valores semánticos propuestos por Juan Luis Fuentes, porque también nos da luces a entender otros fenómenos sociales que parten de esa fotografía. Si bien la fotografía se congela el tiempo y queda ahí, la fotografía también como una manifestación artística, política, que detrás de ello trae otras expresiones y otros fenómenos como lo fue la guerra en Colombia, el conflicto armado. Entonces, ahora vamos a hacer la contextualización y la presentación de la obra. No sé si alguno ha escuchado a Jesús Abad Colorado, ya les hablé un poquito de él. Pero entonces, el Cristo mutilado de Ojayá, esta fotografía ha dado vuelta por el mundo. Esta fotografía fue tomada el 2 de mayo del año 2002, en la fecha en que ocurrió la masacre de Ojayá, Chocó, afectando a la mayoría de los habitantes que se refugiaban en la iglesia. Y entre todas esas víctimas se encontraban mujeres gestantes, así pues personas de la tercera edad y niños y niñas. En el derecho internacional humanitario se habla de que en las guerras, o bueno, se ha venido hablando de que en las guerras declaradas, espacios como por ejemplo
las iglesias, los colegios y los hospitales no pueden ser terreno de disputa por más guerra que exista. Pero hay que entender que Chocó, bueno, que es Colombia, que es el Chocó, que fue el Chocó, que todavía es uno de los lugares más vulnerados de nuestro país por la guerra, por la desigualdad, por la corrupción, por el narcotráfico, por un sinfín de fenómenos sociales que afectan directamente a estas comunidades. Entonces, el Cristo de Bojayá, esa fotografía fue tomada allí en la iglesia de Bojayá, Chocó, el mismo día en que ocurrió la masacre. La masacre consistió en que la iglesia estaba en medio de una disputa entre paramilitares y guerrilla. La disputa fue con pipetas de gas, pero la iglesia estaba ahí, en el centro, pues, de esta disputa. Pasó fue que las comunidades lo que empezaron a hacer fue a refugiar a los niños, abuelos y mujeres gestantes también, en la iglesia, porque creían, bueno, aquí ya entra esa creencia de que Dios nos protege, pero también de que con la esperanza de que estos grupos armados no fuesen a tocar la iglesia. Con lo que no contaban estas personas del pueblo de Bojayá era que entre el tire de un lado a otro de las pipetas, una pipeta de gas iba a caer allí, en la iglesia, e iba a ocasionar toda esta masacre atroz, donde fue muy persistente, o lo que se cuenta de eso, la mutilación de los cuerpos. Y entonces en ese momento cae el Cristo, la estatua de adoración y de respeto de la iglesia. El Cristo también queda mutilado. Eso lo pueden ver también y ampliarlo en el documental El Testigo, del mismo fotógrafo Jesús Abad Colorado. Entonces, ¿quién es Jesús Abad Colorado? ¿Por qué es tan particular esta manera de narrar la violencia en Colombia a partir de imágenes? Y pues no está en un periódico, porque el periodismo actual lo que hace es ir, tomar reportería, pero hay algo particular en este fotógrafo, y bueno, es que ha creado alianzas de manera, se podría decir que empática con las víctimas. Él fue el testigo precisamente de muchos de esos conflictos en la nación, pero también hay que entender que fue víctima del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, y a partir de ahí este fotoreportero lo que ha hecho es dedicar su vida a retratar los vestigios y secuelas de la guerra en Colombia. Él va por Colombia, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a sus exposiciones fotográficas. Tiene varias y son de eso, precisamente de las víctimas, de lo que sucede después de la guerra. Y yo creo que en un país tan tocado por la guerra, tan poco empático y bueno, que está luchando por conseguir una verdad cada día más, estos trabajos tienden a ser muy valiosos. Y ahora sí vamos a entrar en el análisis hermenéutico. A partir de lo que plantea Gadamer, entonces él nos dice que él nos dice no, el factor hermenéutico de la distancia temporal juega pues un papel insalvable en la interpretación. La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo del 2002. Pero entonces la distancia en el tiempo es la fusión de horizontes entre el presente y el pasado del sentido. Entonces la fotografía, por más que pase el tiempo, siempre va a ser el fundamento del acontecer del mismo. Es decir, el tiempo que guarda esta fotografía ya no es necesariamente un abismo por sí mismo, que por sí mismo sería una causa de división y lejanía, sino que en realidad es el fundamento que sustenta el acontecer y el significado que hoy tiene en las raíces del presente, ¿sí? Entonces, Gadamer, en la fusión de horizontes, propone la llamada regla hermenéutica, en la que dice que interpretar es un círculo, ¿sí? Como una unidad de constante reactualización en la que lo individual
reconfigura en cada vez una nueva situación interpretativa que le da sentido a la obra. Es decir, que el significado de la obra se reinterpreta con la mediación presente del horizonte del intérprete, ¿sí? Entonces la fusión de horizonte se hace efectiva en cada lectura del texto, ¿sí? Lo que hace es transformarse mediante un evento temporal, ¿sí? Pero la interpretación es propia de cada persona que lo lee. Además, desde lo cultural, el Chocó, como territorio en disputa por los grupos armados, se ve reflejado de una forma muy clara, puesto que la violencia contra la población civil colombiana, en este caso pues la chocuana, en el conflicto armado interno se ha distinguido por pues una sucesión de eventos, podríamos llamarlo de pequeña escala, ¿sí? Asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, masacres con menos de 6 víctimas, secuestros, violencia sexual, minas, ¿sí? Todo esto va dentro de una estrategia de guerra que deliberadamente apuesta para asegurar el control a nivel local, pero reduciendo esa visibilidad de su accionar en el ámbito nacional. Entonces, en este conflicto, los actores armados se han valido tanto de la dosificación de la violencia como la dosificación de la sevicia. Entonces, esta última, sobre todo como un recurso para aterrorizar y someter a las poblaciones. Sin embargo, en la muestra fotográfica se expone una cartografía colombiana que insinúa el territorio humano en desplazamiento, esa desesperanza y otros factores que aquí se empiezan a tejer, que empiezan a tejer un mapa de acontecimientos puntuales, ¿sí? Que van más allá de una cifra, van más allá de una imagen, van más allá de una simple noticia que cuenta dramas humanos en su estado puro y que por supuesto permiten entender los pasos y motivos de la guerra desenfrenada que tenemos actualmente, ¿sí? ¿Sí? Sino que esta exposición referida en este trabajo es más bien una diacronía que resuelve en un rompecabezas las formas del dolor que siempre se han traído consigo el conflicto. Además, pues se representa el Cristo mutilado como una metáfora del impacto de la masacre, ¿ya? Puesto que Hegel considera que en las doctrinas religiosas se halla las claves para la comprensión racional de la realidad. Es decir, que el ser humano siempre intenta acercarse al entendimiento de sus orígenes, de su naturaleza, tanto la suya como la de su entorno, a partir pues de la idea de que Dios es el hilo conductor que nos lleva a encontrar respuestas. No obstante, en este caso, el Cristo de Bojayá se volvió no solo un hilo para llegar a las respuestas, sino que es una imagen de resiliencia para las víctimas. Es un símbolo de devastación y también es un mensaje a la conciencia del pueblo colombiano sobre la necesidad urgente de paz. ¿Listo? Gracias, Juan. Ahora, bueno, entonces desde los valores semánticos que, como les venía hablando, están el denotativo y el connotativo. El denotativo es más objetivo con lo que se ve, con lo que se entiende del lenguaje. Se podría decir que es más preciso y que no es que no abre tantos caminos en cuanto a la significación. Entonces vemos un Cristo quebrado en medio de una iglesia que ha sido bombardeada. Allí yo creo que recae mucho el contexto en el que está el lector o quien interpreta la obra. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos en Colombia, pero en la Colombia de la posverdad, en la Colombia del posconflicto, entendemos un poco eso. Pero para muchas personas de otro lado, de otras culturas, como puede ser China, el occidente, pueden ver esta foto y no la pueden relacionar tan cercanamente a su contexto, dado que pues no están permeados o no se ha hecho allí, no se ha contribuido a la memoria histórica porque no es su territorio. Pero entonces desde los valores denotativos encontramos esto. Pero ya desde lo connotativo y vamos a atribuirle todo el valor
connotativo a la visión. Entonces, creemos que acá es muy importante el lugar en el que ocurrió el hecho, el lugar en que se tomó la fotografía. Como veníamos hablando, es Chocó. Chocó, el pueblo que ha sido sometido por la guerra, pero que a su vez también es resiliente. El pueblo donde atraviesan, que es completamente atravesado por la guerra, porque allí se encuentra parte de la diáspora africana que vive en Colombia o descendientes de esta diáspora africana que estuvo aquí, pero también es un terreno en disputa, en completa disputa, porque es selva, porque puede ser fácilmente un lugar por donde se transite la cocaína, que es lo que financia el conflicto, donde reclutan a los niños, donde asesinan a la gente y abusan a las mujeres. Entonces creemos que es muy importante, o que fue muy importante a la hora de establecer este análisis, el lugar donde ocurre este hecho, el lugar de las personas menos privilegiadas, un lugar olvidado por el Estado colombiano, claramente. Pero entonces también entre todo esto que íbamos analizando encontramos el evento, ¿no? El evento que desencadenó este hecho atroz, y fue un país en guerra, un país con un conflicto armado muy largo, y entonces, bueno, ¿y qué hubiese pasado si el contexto y el evento hubiese sido otro? Si simplemente hubiese sido como, bueno, aquí en el Quindío vivimos algo que fue un terremoto, entonces bien, queda en la historia y se conmemora, pero es que esta fue una masacre que fue a gatillazo y a tiros, y no, los entes armados no entendieron que, bueno, primero no sabían mucho sobre las leyes de la guerra, partir de ahí, y por otro lado no entendían, o tal vez no consideraban la gravedad de atentar contra niños, ancianos, mujeres embarazadas. ¿Por qué no? Porque aquí el conflicto, o bueno, si han visto el nuevo informe de la comisión, el conflicto fue tan severo que no entendía de eso. Entonces el evento que lo desencadenó también es clave, porque eso nos lleva a hablar porque si vemos la foto así, bien, una foto de una iglesia caída, pero si vamos al evento que detona esto, claro, conflicto armado en Colombia, conflicto armado en el Chocó, uno de los lugares más olvidados por el Estado, pero conflicto armado en una iglesia. Entonces ahí vamos articulando tal vez y deduciendo un poco de la ideología de estos actores armados. Por otro lado, desde lo connotativo, creemos que fue muy importante entender desde lo hermenéutico la cercanía del autor con los afectados. Es importante entender al autor y a su obra, y tal vez con centrifugar estas dos ideas. Creemos que fue clave y que para la memoria histórica de Colombia, o de algunas partes de Colombia, es clave este hombre, en medida que ha sido de los pocos reporteros que ha tenido la confianza y ha visto a las víctimas desde la igualdad, no las ha visto con algún ánimo de lucro. Sí, ha ganado premios, pero entonces lo que ha hecho, o sea, lo que le debemos hoy a la cercanía de este autor con las víctimas, es que hay fotografías de estos hechos. Sí, el autor, y bueno, y también se ha arriesgado su vida, ¿no? Porque también ha estado ahí en los momentos de las disputas. Entonces es como que clave entender el lugar, el evento que desencadenó el hecho y la cercanía del autor con los afectados. Y por el otro lado, pues Juan nos va a complementar un poco. Sí, aquí el autor Jesús Abad Colorado utiliza el conocido plano general vertical, ¿sí? Entonces, habría que entender o recalcar que la fotografía en sí misma ya es una narrativa, ¿sí? Entonces, el narrador es el punto de vista y en consecuencia es quien presiona al obturador, el que toma la fotografía, ¿sí? Este ejerce una voz activa que permite transmitir emociones. La imagen nos ofrece esa posibilidad de sentirnos dentro de la iglesia,
¿sí? De pensar en cada una de las víctimas que dejó la masacre, entender que el juicio perpetuo ya no aporta nada a la discusión, que los señalamientos lo único que hacen es avivar la confrontación entre posturas de guerrillistas y pacifistas que no encuentran un punto de convergencia, ¿sí? Esto pues no es una narrativa con final feliz, tampoco es una memoria de tipo terapéutico, sino que es el cuestionamiento abierto a un sistema con la incapacidad de mirarse ya a través de los ojos de las víctimas. Además, ¿por qué a blanco y negro? Se preguntarán ustedes. Si nosotros miramos las fotografías de Jesús, Abad Colorado, todas son a blanco y negro, ¿sí? Aunque el filtro, este filtro pues refleje tristeza, mezcla de alegrías y penas, o el bien y el mal, el color, o el color del aburrimiento. Entonces, aquí el filtro es el reflejo de una intención connotativa del autor, ¿sí? El interpretar el blanco y negro como un filtro común de su trabajo es una forma de aminorar esa dosis de violencia que se evidencia en la fotografía o en las fotografías que él expone, ¿sí? Es un intento por escapar de ese amarillismo sin resultados efectivos. Él dice que el usar el filtro de blanco y negro es más respetuoso, es más propio de la memoria, es el color que no agrede en situaciones de violencia, ¿sí? Y si ustedes tienen en cuenta los colores de la memoria, la mayoría de veces esos flashbacks son en blanco y negro, ¿sí? Juan, ¿estás ahí? Sí, dime. Claro. Ok. Y bueno, otra cosa que creo importante pues comentarles es que el pueblo de Ojayá duró en silencio mucho tiempo después de esta masacre. Y una de las personas, uno de los voceros del pueblo, le reclamaba al fotógrafo que por qué en blanco y negro, que por qué las fotos no a color, que si Colombia veía las fotos de la iglesia llena de sangre, con, con personas mutiladas, tal vez Colombia iba a sentir el dolor de ellos e iban a hacer algo. Eso fue en el 2002. A lo que el fotógrafo le dice que no lo hacía por respeto a las vidas perdidas allí, pero también porque sentía que no había nada mejor que a blanco y negro, que era peligroso que él expusiera una de estas fotos tan desgarradoras a color, porque probablemente lo que iba a hacer era perpetuar el odio en un país en guerra. Entonces, creeríamos que, bueno, este también es un dato importante para lo connotativo. Y por otro lado, pues, entender que estas fotografías, no solo la fotografía del Cristo, sino todas las fotografías que nos ha dejado el conflicto, son claves para articular la memoria y bueno, para que desde las distintas áreas empecemos a pensarnos un país después de la posverdad y pensada en el posconflicto. Ahora, y bueno, para las conclusiones, Juan y yo concluimos algunas cosas, pero pues él dirá las suyas y ahora vamos a decir que se concluyó vamos a complementar. Creemos que lo primero es que el arte tiene poder cuando te desencasilla al verbo. Y el arte a veces no busca un sentido político, pero lo encuentra, como estas obras fotográficas precisamente. Son consideradas bellas artísticamente por los planos, pero están cargadas de dolor y de guerra. Entonces creemos que es necesario que desde las áreas, desde la academia, desde la hermenéutica, desde el lenguaje y desde las otras
ciencias empecemos a pensarnos como desde nuestros ámbitos vamos a contribuir para seguir, para ahora no perpetuar la guerra, sino perpetuar la memoria, y más que la memoria, la verdad, porque aún estamos en un camino de transición a la verdad. En el informe aún faltan muchas cosas y bueno, creemos que es clave. Por otro lado, creemos que son súper valiosos y que es importante la connotación y la denotación a la hora de interpretar estas fotografías. Para la hermenéutica es valioso tener estas herramientas epistemológicas porque lo que nos hace es abrir un poco a la autonomía, reflexión y conciencia de los procesos lingüísticos y de significación que hacemos. Y bueno, estas teorías nos ayudan a comprender este tipo de fenómenos. Juan. Bueno, así añadiendo a lo que dice mi compañera, vemos también que la fotografía, como dije ahora, es una narrativa que se instala en el horizonte del registro estético, pero hay una fusión en la que la misma fotografía y el contexto se establecen en un mismo modelo, en un mismo modelo narrativo, pues permite una identificación con el otro. Además, pues esta obra nos evidencia que la guerra es un cáncer en Colombia, ¿cierto? Cada una de las secuencias y consecuencias de la fotografía analizada para este trabajo son los síntomas que nos dan cuenta de una nación enferma por esa persecución ideológica. También la fotografía nos permite develar el modo como la guerra se detuvo en un trance de pasado para hablarse ahora en el futuro o en el presente, ¿sí? Por medio de una manera semántica y narrativa que nos permite contar y recontar un relato de flashes o de fotografías que se dosificó en titulares de la época y que se integró en una exposición. Gracias, Juan. Y bueno, les compartimos las bases epistemológicas de las que partimos, la bibliografía, los textos que sirvieron de base a este análisis. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ahora creemos que es importante dar entrada a las preguntas del público. Bueno, Juan y María, pues yo estoy aquí revisando. Hay un comentario que es un excelente tema. Pero no hay ninguna pregunta. Yo sí quisiera, pues, como decirles que desde esa exposición que ustedes han realizado, de verdad que ese tipo de trabajos es muy valioso. No solo el hecho de que haya una serie de fotografías, un trabajo de fotografía, sino ese análisis que ustedes realizan, con el cual también pueden ayudarnos a muchos a entender qué significa ese trabajo, qué hay detrás de esas fotos, qué hay detrás de lo que pudo haber sentido quien, como decías tú, Juan, el que obturaba en la cámara, qué hay detrás de él, qué siente. Eso es muy, muy importante. Pero también como la literatura, las fotos lo llevan a uno al proceso de imaginar. Y detrás de esas fotos hay muchas cosas que ver, que no están ahí, como tú decías hace un momento, María, cuando decía que por qué no a todo color, sino que sin necesidad de que sea todo color, ya uno percibe el horror, percibe el terror, percibe el dolor de esas personas, de los que estuvieron ahí, y la sevicia con que pues los que la realizaron en estos días estuvieron en ese lugar. No sé si dentro de los participantes, quien quiera, por favor, puede abrir su micrófono y compartirnos su pensamiento en este momento, si quieren compartir alguna idea dentro de nuestros asistentes.
Aida María, ¿tú vas a compartir algo? Sigo aquí revisando el chat, pero pues no encuentro preguntas. De todas maneras, pues de verdad que es importante para nosotros como sistema de información bibliográfico tener estos encuentros, estas experiencias, más con ustedes jóvenes que están haciendo este tipo de trabajo. Es maravilloso. Yo soy el coordinador de la biblioteca del campus Neiva. Desde el Huila les estoy hablando. Y es maravilloso ver cómo la juventud también ve estos escenarios de la historia de Colombia, los analizan y hay mucho mensaje, no solo para nosotros, sino para todas las edades. Hay mucho mensaje detrás de ello. Muchas gracias, Juan y María. Muchas gracias, Alexander. Y sí, concuerdo con lo que dices, es necesario desde estos espacios repensarnos el país y también los fenómenos sociales. Y creemos, y esas eran pues de las conclusiones a las que llegábamos con mi compañero, que ahora, hace 20 años, pudo pensarse utópico un informe de la verdad, un informe donde los entes armados hablaran de todo lo que hicieron, donde se involucraran víctimas, victimarios. Yo creo que hace 20 años eso era casi que imposible en este país, pero se fue logrando. Y hace 50, pensar en la paz y en el cese de los fusiles también era algo utópico, pero estamos en esta transición y es necesario que empecemos a apropiarnos de estas verdades que ya están. No todas las verdades, pero sí algunas. Y entre esos el nuevo informe de la comisión. No sé, mi compañero si quiere decir algo más. Sí, como decía el profe Alexander, es importante, resulta importante estos espacios y sobre todo la comprensión y el análisis de estos hechos, porque la conciencia sobre esa efectividad histórica pues posee una estructura actualizadora que se va dando todo el tiempo, ¿sí? Y esta estructura está abierta a una participación dialógica como lo estamos haciendo acá para pues un continuo interpretar, ¿ya? Muchas gracias Claro que sí, Juan. a los que están asistiendo. Por aquí, qué pena, Juan, discúlpame. Marta Nozoque nos dice, gracias por permitirnos el acercamiento a esas perspectivas. Muchas gracias, Marta, por participar. No sé si alguno más tenga algo para contarnos, para decirnos. Les solicito a todos, por favor, diligencien la asistencia, que es importante para llevar una métrica de este proceso. Nuevamente, Juan y María, muchas gracias por participar, gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo y sobre todo por hacer esto de esa manera tan efectiva, tan maravillosa. A la gente le ha gustado los comentarios que hay aquí. Es lo que necesitamos hoy en día de la juventud en este país. Mucha conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias nuevamente a todos Entonces, por la participación y por estar aquí presentes. Muchas gracias. bueno, agradecemos a todos la asistencia, a nuestros ponentes, una vez más, muy agradecidos. Y pues entonces damos por el día de hoy terminada esta Cátedra para la Paz. Por favor, les solicito nuevamente diligenciar el formato de asistencia a esta cátedra. Muy amables.